Bueno, pues antes de entrar a la prédica de esta tarde, quisiera hacer un poquito de historia. Si me pueden poner el PowerPoint, miren lo que está ahí. Se va a revelar el secreto que tenía para ustedes. Primera de Samuel, capítulo 7, es un capítulo sumamente especial para el ministerio en español de nuestra iglesia. El 9 de julio del año 2017, desde este mismo púlpito, el doctor Alex Montoya predicó este texto. Believers Fellowship estaba celebrando 40 años como iglesia. Y el pastor Montoya comenzó su predicación de esta manera, tal como lo van a escuchar. Hola, buenos días. Y todos empezaron a sonreír. Y él dijo, "This is San Antonio, isn't it? I'm really happy to be here." Y él continuó hablando en inglés. Al terminar la predicación, el servicio, Liz y yo nos acercamos a él y a su esposa. Y recuerdo que yo le dije, ¿qué le pasó? Empezó tan bien la predicación. Y a él le dio risa y me dijo, porque comencé en español, ¿verdad? Y le dije, claro, porque comenzó en español. Liz y yo platicamos con él y con su esposa por algunos minutos. Yo no sabía que el pastor Alex Montoya, antes de regresar a California, platicó con el pastor Bruce Blakey y le dijo, ¿estás en San Antonio y en tu iglesia no hay nada en español? Unos días después, el hermano Alex Montoya envió a los ancianos de la iglesia un libro escrito por él. El título es El Ministerio en Español en América del Norte, y ahí explica lo que es la cultura hispana, cómo se integra con la cultura anglo. Unas semanas después, el pastor Bruce me llamó para tener una junta y ahí comenzamos a orar y a planear el ministerio en español de la iglesia Believers Fellowship. Hoy doy gracias a Dios porque 5 años después, estamos abriendo las Sagradas Escrituras en ese capítulo de la Biblia. Tengo el honor de abrir la palabra de Dios desde el mismo púlpito en ese pasaje, algo que nunca me lo hubiera imaginado. En verdad, créanlo, es un verdadero honor, es un privilegio, y el día de hoy quiero darle gloria a Dios por su misericordia. Ha levantado un ministerio en español en nuestra iglesia. No es el hombre, sino Dios el que hace posible esto. Aprovecho para decir que una persona que nos apoyó mucho junto con su familia desde ese entonces fue el pastor de jóvenes, en aquella época pastor de jóvenes, el día de hoy pastor principal de nuestra iglesia. Desde entonces ha estado al pendiente de todas nuestras necesidades, ustedes son testigos de eso. Además ha estado presente con toda su familia en cada una de nuestras actividades, en cada uno de los eventos han estado con nosotros, y prueba de ello es que están aquí con nosotros en esta noche. No sé si porque... No sé si porque le gustan mucho los tacos o por la convivencia de los hispanos, pero en verdad desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias, familia Hunt. En febrero platiqué con el doctor Alex Montoya en la conferencia Expositores. El pastor Bruce Blakey estaba ahí conmigo, compartimos esto con él, y está en mi corazón que de alguna forma celebremos el año que entra, 5 años de ministerio en español. El pastor Montoya me mandó un email y lo invitamos para que él viniera. Es una persona muy ocupada, y esto es lo que escribió en su email. Juan, fue realmente bueno platicar contigo y saber el pequeño impacto que tuve en el ministerio allá en Believers Fellowship.
En verdad es alentador. Les felicito por 5 años y lamento que no pueda estar con ustedes para celebrar. Tendré en cuenta tu invitación cuando planee mis eventos. Una vez más, fue muy agradable platicar contigo. Por favor, salúdame a la iglesia. Bendiciones, Alex Montoya. Es el correo de él para ustedes. Uno nunca sabe cómo Dios va a hacer algo especial en un día normal y común y corriente. Y es mi oración que este día sea especial para cada uno de nosotros. Bueno, pues ahora sí, es momento de tomar papel y lápiz para comenzar nuestro estudio de esta tarde. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo número 7. La definición etimológica de arrepentimiento básicamente nos dice que es un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Es una palabra militar que indica media vuelta, es un cambio de 180 grados, es ir a una dirección totalmente opuesta. El arrepentimiento es un elemento esencial para la salvación del alma. Dice pasajes como Mateo 4:17 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otros pasajes como Lucas 13:3 nos dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Hechos 3:19 también nos lo dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si no hay un cambio de vida, entonces no hubo un arrepentimiento, por lo tanto, no hay salvación. Cuando yo voy a la Biblia y estudio la vida, por ejemplo, de Zaqueo, yo veo que él devolvió lo que había robado 4 veces. Cuando estudio la vida de Pablo, yo veo que dejó de perseguir a los cristianos y se hizo ahora uno de ellos. Cuando estudio la vida de Nicodemo, veo que ya no fue a Jesús de noche, al contrario, hasta lo defendió y pidió justicia en frente del Sanedrín. Onésimo, veo en la Biblia que él regresó a su amo Filemón porque había escapado. Un arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Esto explica la razón por la cual hay tantas falsas conversiones en nuestros días. Un pecador arrepentido produce un cambio interno que se refleja externamente. Ese es precisamente el tema de este capítulo número 7, un cambio espectacular en la vida de Israel. Y todo ese cambio comenzó con un verdadero arrepentimiento. Estudiamos el capítulo número 4 hace algunas semanas, donde Dios había abandonado a Israel a causa de sus pecados. Los filisteos los derrotaron, tomaron el arca del pacto, el sumo sacerdote murió, el pueblo estaba atemorizado. Es más, la nuera de Elí, el sumo sacerdote, describe esa triste situación al darle nombre a su hijo. Y nosotros leemos en 1 de Samuel 4:21 que le nombró Icabod, es decir, sin gloria. Y les recordaba ese lugar, esa situación tan triste donde estaban parados. Ellos estaban prácticamente desamparados. 20 años después, nosotros encontramos a Israel en el capítulo número 7 con una situación totalmente diferente. Una situación descrita con la palabra Ebenezer. Y Samuel describe el significado y dice: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ahora estaban en una situación totalmente diferente. Ahora Dios estaba con ellos y ellos habían vencido a sus enemigos. ¿Sabes? Quizá esa es tu situación.
Quizá tú en estos momentos te encuentras en una situación como Icabod, sin gloria, sin Dios, sin esperanza. Quizá te estás preguntando, ¿qué puedo hacer yo para llegar a Ebenecer y experimentar ese perdón de Dios, esa presencia de Dios? Bueno, el día de hoy este pasaje nos enseñará 3 pasos para volver a disfrutar de la presencia de Dios. 3 pasos para volver a disfrutar la presencia de Dios. Y esos pasos son: muestra arrepentimiento, muestra confianza en Dios y muestra agradecimiento en Dios. Si tú das esos 3 pasos, te aseguro que tu situación va a cambiar. Comencemos viendo que para ir de Icabod a Ebenecer hay que dar un paso sumamente importante. El primer paso es sumamente importante y es el paso del arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, tal como Israel lo dio para dirigirse hacia la presencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 7, versículo número 1. Vinieron de Kiriat Jearim, pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Israel había obtenido nuevamente el arca, pero lo que no había obtenido era la presencia de Dios, y se lo lamentaron por 20 largos años. Ellos seguían siendo subyugados por los sanguinarios filisteos. ¿Qué debía de hacer Israel para dejar esa situación descrita como Icabod y contar nuevamente con la presencia de Dios, es decir, Ebenecer? Más adelante Samuel se los dice. Miren el versículo número 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel. Y ese toda la casa es importante porque este mensaje es para todos, para todos. Nuevamente Samuel aparece en este libro. Han pasado 20 años en los cuales él está predicando fielmente. Prueba de ello es que en este capítulo Samuel se va a presentar como profeta, sacerdote y juez. Samuel por primera vez nos va a indicar la razón por la cual Dios le dio la espalda a su pueblo y los dejó en Icabod sin gloria. Mira lo que dice el resto de este versículo 3. Y Samuel dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. La razón por la cual Dios abandonó a su pueblo fue infidelidad espiritual. Ellos se fueron tras otros dioses. Este es un pecado muy grave, y el precio a pagar por serle infiel a Dios es muy alto. Permíteme leerte lo que dice Deuteronomio 6, versículo 14. Deuteronomio 6, 14 dice lo siguiente: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Versículo 15. Porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios quiere todo el corazón y no quiere competencia con nada ni nadie. Ese es el Dios que adoramos y ese es el Dios del cual cantábamos en la última canción. El pueblo tenía que dar 3 pasos para que terminara ese yugo de los filisteos. Miren, paso número 1, les dijo Samuel:
si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ese es el primer paso y es el paso del arrepentimiento. Eso implica la palabra volverse, arrepentimiento. Ellos iban en una dirección, pero ahora ellos van a una dirección opuesta que los dirige a la presencia de Dios. Pero debían de hacerlo de todo su corazón, tal como la ley del Señor lo dice. Deuteronomio 10:12 nos indica lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto no debería de dejar lugar a la duda. Ellos tenían que ir convencidos que el único camino que vale la pena transitar es con Dios. Pero Samuel les indica que este cambio interno debe de reflejarse externamente para agradar a Dios. Por eso les da el segundo paso que ellos tienen que dar: quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Deberían deshacerse de todos esos dioses ajenos que ellos tenían, lo cual es un cambio externo en la vida que les va a llevar a la santidad. Ellos no podían obtener el favor de Dios si había pecado en su vida, por eso debían de deshacerse de esos ídolos. Lloraban por su situación, como leímos en el versículo anterior, se lamentaban, pero no se lamentaban de ser infieles a Dios. Había que destruir esos ídolos que eran piedra de tropiezo para entrar en la presencia de Dios, para que Dios regresara a sus vidas. Pero Samuel les indica que esto no sería fácil. Había que esforzarse para agradar a Dios y esto era el siguiente paso. Samuel les dice: preparad vuestro corazón a Jehová. Debían preparar ese corazón duro, porque por naturaleza nuestro corazón no quiere ser santificado, tiende a doblarse a las cosas pecaminosas. Esa preparación nos habla de una disposición personal no forzada que ellos debían de tener para con Dios. Por último, Samuel les indica cuál sería lo que ellos tenían que hacer para demostrar esa preparación. Y les dice: solo a Él servid. Ellos debían de servir solo al Señor. Esta es una llamada a la consagración al Dios verdadero. Es más, es una entrega total. Esta es la razón de su fracaso. Con una mano quieren a Dios y con otra quieren sus ídolos. Con una mano se secaban las lágrimas y con otra no querían dejar sus ídolos. Y sabes, así no funciona con Dios. Así no funciona. Él pide todo o nada. Absolutamente nada. El resultado de dar estos pasos es que Dios los libraría de la mano de los filisteos y llegarían a Ebenezer, al lado de Dios, y podían salir adelante de esa situación triste en la cual estaban. ¿Sabes? Samuel no está inventando nada nuevo. Samuel es un fiel predicador de la palabra de Dios. Samuel lo único que está haciendo como fiel predicador es recordarles la palabra de Dios. Ve por favor conmigo a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículos 6 al 8. Y de ahí Samuel está sacando estos pasos que ellos tenían que dar. Miren lo que dice Levítico 26, 6. Esta es la promesa de Dios para su pueblo. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Eso es lo que anhelaba el pueblo de Israel. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Miren lo que estamos leyendo.
No importaba la cantidad del ejército, no importaba la habilidad de los guerreros, no importaba la fuerza de ellos. Dios les está prometiendo dar la victoria si se consagraban a Él. Miren lo que dice el versículo número 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. ¿Qué? ¿5 contra 100? Miren lo que dice. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dios se los había prometido anteriormente que si se consagraban a Él, la victoria era segura. Samuel les está predicando la palabra fielmente a Dios, se las está recordando, y eso es lo que debe de hacer un predicador del evangelio, simplemente recordar lo que la palabra dice. Esta era una promesa exclusivamente para ellos. ¿Sabes? Qué tonto es aquel que deja al Dios verdadero para abrazar dioses falsos, todo por un rato pasajero de placer, pero a largo plazo ese ídolo va a ser su perdición. Por 20 años Israel está sufriendo por cometer ese error. Es mi oración que tú no cometas ese mismo error, porque ese ídolo te va a consumir y va a acabar contigo. ¿Qué hizo el pueblo ante tal radical recomendación de parte de Samuel? Mira lo que dice el versículo número 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Israel mostró que realmente estaba arrepentido. Por eso siguieron al pie de la letra la recomendación de la ley de Dios. Un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Eso es la definición de arrepentimiento, y ellos lo están demostrando externamente, visiblemente. Yo te pregunto, ¿qué ídolos están en tu corazón que te están llevando a una vida de derrota y que te están alejando cada vez más de Dios? ¿Qué ídolos hay en tu corazón? Por tu bien, escucha el consejo bíblico, el consejo de Samuel, y derríbalos, destrúyelos. ¿Por qué Israel se fue en pos de estos dioses ajenos? Cuesta trabajo creerlo en realidad después de saber quién es el Dios verdadero, quién es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Bueno, al mencionar el autor de las escrituras a Baal y Astarot, eso nos da la respuesta. Lo que ellos estaban buscando simplemente eran beneficios materiales. Déjenme decirles que Baal era el dios del trueno y de la lluvia, y ellos creían que si lo adoraban iba a hacer que la tierra produjera fruto y por consiguiente les iba a ayudar en su economía. Astarot era la diosa del amor y de la guerra. Junto con Baal, ellos conseguían la reproducción de los seres, lo que implicaba tener varones para la guerra y tener una gran cantidad de animales, lo cual era prosperidad material. Sus ritos religiosos consistían de actos de mucha perversión, a tal grado que yo no puedo ni siquiera mencionarlos aquí. Básicamente, Israel quería prosperar materialmente y quería todo el placer que su corazón pervertido les pedía, sin compromiso y sin santidad. ¿Cómo podrás identificar tú los dioses que están en tu corazón, los ídolos? Permíteme darte una clave. Piensa en algo que si te lo tocan o te lo quitan o te lo critican, te saca de control. Quizás puede ser tu orgullo, una persona, un pasatiempo, una meta, un artículo, un simple artículo como los teléfonos en nuestros días se pueden convertir en nuestros ídolos.
Un ídolo en el corazón es cualquier cosa que te gobierna y que sutilmente te va a estar alejando de Dios. Muchas veces estos ídolos son tan sutiles que vienen envueltos con papel de piedad. Por esa razón, muchas personas los defienden porque no los pueden detectar, no los pueden ver. El corazón del hombre está hecho para ser gobernado, y si Dios no gobierna ese corazón, cualquier cosa lo va a gobernar. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Escucha la alerta de la palabra de Dios. Samuel le sigue dando indicaciones. Mira el versículo número 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel ahora está actuando como un sacerdote intercesor por su pueblo. ¿Sabes? Sería hermoso que alguien intercediera por ti ante Dios como lo está haciendo Samuel, ¿no crees? La buena noticia es que puedes tener ese intercesor, y mucho mejor que Samuel. Lo único que debes de hacer es seguir este consejo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. Deja a esos ídolos, destrúyelos y ve al Dios verdadero. Entonces vas a gozar de ese hermoso beneficio de tener un intercesor delante de la presencia de Dios. Dice Hebreos 7:25 lo siguiente: por lo cual el Señor Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro intercesor, el Señor Jesucristo, es sumamente sublime, mucho mejor que el intercesor que tenía Israel, y está a tu alcance. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús. Bueno, pues el versículo número 6 nos dice lo siguiente: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Esto era muestra de un verdadero arrepentimiento. Muy probablemente estaban celebrando la fiesta de las cabañas, porque era lo que hacían en esa festividad. Y dijeron ahí palabras muy importantes: contra Jehová hemos pecado. El pueblo en esta ceremonia confesó su pecado ante Dios. Otro elemento sumamente importante que muestra un arrepentimiento real. Dice Proverbios 28:13 lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ese es el pueblo de Israel ahora. ¿Serían las cosas de ahora en adelante fáciles para ellos? ¿Sería real esa consagración o solo sería un momento de emoción? Bueno, pues Dios soberanamente se encargaría de ponerlos a prueba, lo cual nos lleva a nuestro siguiente paso en este viaje. Para ir de Icabod a Ebenezer se requiere de un arrepentimiento verdadero de los pecados, pero también se requiere que en verdad le creamos a Dios. Y esto hay que demostrarlo. Este es el paso de una fe genuina, tal como lo dio Israel rumbo a la presencia de Dios, y este será nuestro segundo paso. Muestra confianza en Dios. Muestra confianza en Dios. Dice el versículo número 7 lo siguiente: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Quizá esa gran cantidad de personas levantó sospechas, por eso fueron los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron miedo, tuvieron temor. La presencia de los filisteos los llenó de temor. Y sabes, tenían razón de tenerle miedo a los filisteos porque eran poderosos.
Si recuerdas la última vez que leímos acerca de una guerra entre los filisteos y los israelitas, los filisteos mataron primero a 4,000 hombres y luego acabaron con 30,000 hombres. Tenían razón en tenerles miedo. ¿Sabes? Ante el ojo humano, esta imagen parecería un tanto injusta, ¿no crees? Dios está permitiendo esta situación cuando ellos se están consagrando a Él. ¿Cómo es posible? Los filisteos pensaron que los israelitas en esta ocasión serían presa fácil. La situación para Israel es muy complicada porque nosotros leímos que estaban ahí para celebrar, no estaban listos para pelear. Es más, ellos habían ayunado, físicamente no se encontraban fortalecidos, pero esta era una situación perfecta. Este tipo de situaciones nos muestran dos cosas que no debemos de olvidar. Una es que una fe que no se prueba no sirve de nada. Ahí Israel iba a demostrar si realmente le creía a Dios o simplemente todo era una emoción pasajera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Cuando alguien quiere consagrarse a Dios, y esta es la segunda lección, cuando alguien quiere consagrarse a Dios, siempre habrá oposición para que no lo haga. Hay que permanecer firmes y constantes, como dice 1 Corintios 15:58. Solo haciendo estas cosas se logrará una verdadera consagración con Dios y se dejará Icabod para vivir en Ebenezer. ¿Qué sucedió entonces? Mira el versículo número 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo hace algo sumamente importante para salir adelante, y es buscar a Dios en oración. Qué valioso fue para ellos no tener pecado que interviniera con esa súplica. Ahora tenían a alguien que pudiera orar por ellos. Dios les había hecho la promesa de que si eran fieles, como lo leímos en Levítico, ellos iban a poder derrotar a sus enemigos. No había de qué preocuparse. Ahora sí, podían ir al trono de gracia con una plena confianza de que Dios les escucharía. Podían decir confiadamente: Jehová nuestro Dios, porque ya no había más ídolos. ¿Sabes? Qué hermoso es cuando tenemos apoyo en oración. Y sabes, en nuestros días no necesitamos un sacerdote específico como en aquella época ellos lo tenían en Samuel. Gracias a Cristo Jesús, cada creyente tiene acceso al trono de la gracia. Dice Santiago 5:16 lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Además, ahora tenemos un intercesor que nos comprende, quien vivió lo mismo que nosotros. Dice Hebreos 4:15 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un intercesor perfecto en Cristo Jesús que nos entiende. Hay que orar. A Dios le place cumplir sus propósitos por medio de la oración. Busca personas, hermanos justos que oren por ti, que te apoyen en oración. Eso fue precisamente lo que hizo Samuel. Mira lo que dice el versículo número 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Qué hermoso es leer esto. Parecía
imposible unos capítulos atrás. Samuel realizó una ofrenda quemada usada para mostrar reverencia y buscar el perdón de pecados, lo cual Dios aceptó porque habían confesado su pecado, se habían apartado de él y habían puesto su fe en Jehová de los ejércitos. Ahora la pelea debería de ser diferente porque Dios pelearía esa batalla por ellos. La Biblia dice que Dios los escuchó. El Señor es fiel y Él cumpliría su promesa. Los enemigos iban a caer sin importar lo poderoso que fueran. Dice Romanos 8:31, algo hermoso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie. Nadie, por muy poderoso que sea. Ahora Israel con Dios era mayoría, pero sin Dios siempre iba a ser minoría. ¿Sabes? Los retos en la vida van a llegar cuando menos te lo esperes, como en el caso del pueblo de Israel. Y como ellos, asegúrate que estás listos para enfrentarlos de la mano de Dios. Solo así la victoria va a ser segura. Dice Salmos 51:17 lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios ya no te pide un holocausto, pero sí te pide un corazón consagrado a Él, y estos son los beneficios. Israel había hecho todo lo que estaba de su parte para mostrar que en realidad tenía una gran fe en Dios. Habían dado ese paso. El resultado de la batalla ya no estaba en sus manos, sino en manos de Dios. Pasara lo que pasara, ellos ya habían ganado porque estaban del lado de Jehová de los ejércitos. Habían llegado de Icabod a Ebenezer, pero ahí no terminaría su viaje. Déjame decirte que para ir de Icabod sin gloria a Ebenezer se requiere arrepentimiento y fe. Pero por último, vamos a ver que para permanecer en Ebenezer hay que mostrarle un agradecimiento al Señor. Y este es el último paso, el paso de consagración, tal como lo dio Israel para permanecer en la presencia de Dios en Ebenezer y no regresar nunca más a Icabod. Y este es nuestro tercer punto: muestra agradecimiento a Dios. Es interesante lo que sucede aquí. Mira el versículo número 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Ben-Car. Ese día Dios venció a los filisteos con grandes estruendos, los cuales son sonidos muy fuertes acompañados de relámpagos. Es muy interesante lo que Dios usó para vencer a los filisteos. ¿Sabes por qué? Porque Baal era el dios de la lluvia. En la antigüedad se creía que cuando había truenos era la ira divina, y Dios los asustó con sus propias creencias. Si Dios no hubiera estado con ellos en ese día, hubieran estado muertos, los hubieran masacrado. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo esa gran diferencia? Dar ese paso de arrepentimiento verdadero y mostrar en su vida una fe genuina en el Dios verdadero. Tenían grandes razones para vivir agradecidos con Dios. Y cómo no, los había perdonado y les había dado vida nuevamente. Versículo número 12, un versículo en realidad hermoso. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí
Hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel, para recordar esa victoria, usó una piedra como monumento y le llamó Ebenezer, y Ebenezer significa piedra de ayuda. Esto demostraba una gran humildad de parte de ellos, porque reconocían que no habían sido ellos, sino Dios el que había vencido a sus enemigos. Dios había hecho posible que tuvieran vida en ese día. Gracias a esa ayuda fiel, misericordiosa y poderosa de Dios, ellos tenían vida. Dios había vencido a su peor enemigo, al más sanguinario, al que había acabado con la vida de muchos de ellos en el pasado. ¿Cómo no vivir agradecidos con este Dios Salvador? ¿Cómo no recordar las cosas grandes y maravillosas que Él había hecho? ¿Sabes? Que no vive agradecido con Dios es porque no entiende la magnitud de su salvación, o quizá no han sido salvados y no hay razón por qué vivir agradecidos con Dios. El levantar piedras para los israelitas y mostrar y recordar esa fidelidad era parte de su cultura. Muchas veces usaron monumentos de roca, como cuando Jacob levantó un monumento en Betel. Josué levantó 2 montones de piedras cuando Dios abrió las aguas y pasaron en seco. Y tú vas a encontrar muchos monumentos a través de las Sagradas Escrituras. Los cristianos en nuestros días también tenemos nuestra roca Ebenezer en Cristo Jesús. Como Israel, deberíamos de voltear constantemente a esa roca para recordar su fidelidad y vivir agradecidos. Nada más que nuestra roca Ebenezer tiene forma de cruz. Por eso recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ese viaje que Él tuvo que dar para que nosotros tuviéramos vida. ¿Y tú? ¿Tienes un monumento Ebenezer? ¿Te has arrepentido de tus pecados, puesto tu fe en Cristo Jesús y ahora la cruz es tu monumento Ebenezer? Y puedes decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Mi oración es que así sea. ¿Qué sucedió ahora? Miren el versículo número 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Ahora Israel infundía temor sobre ellos, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo número 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Dios perdonó a su pueblo y aún se ganó el respeto de las ciudades, de los pueblos vecinos, aún de los amorreos, que eran muy peligrosos también. ¿Por qué vencieron a los filisteos? ¿Cómo es que recobraron sus tierras? ¿Cómo es que tuvieron paz? Porque dejaron a sus ídolos para dirigirse al Dios verdadero. Termino con esto. Quizá piensas que tu Icabod son los problemas que ahora tienes, que ese es tu peor Icabod, y que tu Ebenezer, tu mejor Ebenezer, va a ser la prosperidad o a lo mejor estabilidad financiera. Pero no es así, no es así. El viaje más importante que tú puedes hacer de Icabod a Ebenezer se describe en Efesios capítulo 2. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 2 y vamos a terminar con este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice lo siguiente. Y Él, es decir, el Señor, al igual que con Israel, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es tu Icabod, ese era nuestro Icabod. Íbamos rumbo a una condenación eterna, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados si alguien no obraba.
íbamos a morir eternamente. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quizá esta es tu situación, una vida sin Dios y sin esperanza, rumbo a una condenación eterna. Ese es el peor Icabod de la humanidad. Versículo número 4. Pero Dios, subraya esas palabras, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor nos llevó de Icabod a Ebenezer. El peor Icabod es una condenación eterna por los pecados, pero Ebenezer es una vida con el Señor eternamente en gloria. Solo el Señor Jesús puede hacer este cambio posible en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos al Señor y recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Nunca te lamentarás de haber hecho este cambio de ruta en tu vida. Como el pueblo de Israel, podrás vivir agradecido con tu Salvador. Para los que ya hemos llegado a Ebenezer, por la gracia de Dios, déjame decirte que el viaje no ha terminado. Dios nos ha salvado y nos ha dejado en esta tierra con un propósito. De otra forma ya nos hubiera llevado, para que vivamos agradecidos con Él y ayudemos a otros a realizar este viaje de Icabod a Ebenezer, porque ellos van rumbo a una condenación y tú y yo tenemos el mensaje que les puede salvar. Compartamos el evangelio y vivamos agradecidos diciendo Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravilloso es recordar quién es usted. En verdad, Señor, no merecemos nada. En verdad, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y usted nos ha dado vida. Es su misericordia, es su gracia, Padre Celestial, la que nos mantiene de pie para seguir adelante. Amado Dios, yo pido que si hay alguna persona aquí en esta noche que no tiene una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús, que usted toque ese corazón, Padre Celestial, porque si usted no lo toca, si usted no ayuda a esta persona como sucedía con el pueblo de Israel, nada va a suceder y morirá en una condenación eterna. Pido misericordia para esas almas. Y Señor, le damos gracias, Padre Celestial, porque también hemos visto su mano misericordiosa y fiel en nuestra iglesia. ¿Quién iba a decirlo, Señor, que después de 5 años pudiéramos estar predicando este pasaje en español desde este púlpito? Señor, muchas derrotas, muchas victorias, muchas cosas han sucedido desde entonces, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor,